Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento Entrevistas de Cabildeo Digital. Hoy tengo a Valentín Abesia López, historiador y gran amigo mío. Valentín, qué gusto. Gracias, Amalia. Gracias, muchas gracias. Hoy estás acá sentado y yo tengo el gusto de sostener esta conversación porque hay un bicentenario que celebrar. Y entonces hablemos de esta historia apasionante de nuestro país. Desde su fundación, un conflicto. El 6 de agosto de 1825 estaba planificada la independencia porque había una asamblea deliberante que luego se vuelve constituyente. Esto se hizo en medio del desarrollo de un gran debate. ¿Alguien pensó en que ese día se iba a discutir este tema? Sí. El 6 de agosto de 1824 había sido la batalla de Junín. Por tanto, esta es una conmemoración de la batalla de Junín con la fundación de Bolivia. En ese tiempo de República de Bolívar, porque ese fue el nombre original. ¿Quién redacta el acta de independencia? Serrano, el presidente de la asamblea, es el que redacta días antes. No fue ese día se hizo el acta, fueron días antes en los que redactó el acta Serrano, que era el presidente a la vez de la asamblea, y que es un documento rimbombante, lírico, con un espíritu medio muy barroco, difícil. Como hacían los doctores de la época. Como un documento de la época. Serrano había sido secretario de la Asamblea de Tucumán en la Argentina, representando al Alto Perú, a las provincias del Alto Perú. Había sido secretario y había redactado también aquella acta. Entonces era un hombre que tenía cierta experiencia en este proceso. Y por eso fue presidente de la Asamblea, redactor de esta acta, por supuesto. ¿Quiénes votaron? Bueno, a ver, vamos por partes. Son 48 diputados que fueron elegidos por los 5 departamentos de la República. No había República todavía. Se firma ese día el Estado independiente, digamos así. Firman el acta 47. Faltaba un diputado, que es el de Santa Cruz, que representaba a Vallegrande, de apellido Caballero, que no llegó en esos momentos, y firmó el acta días después, cuando llegó. Por tanto, son 48 nombres que aparecen en el acta de la independencia del 6 de agosto. ¿Y ahí estaban los que habían luchado por la independencia? El único que fue un guerrero en aquel momento, diputado por La Paz, es Lanza, José Miguel Lanza. De los guerrilleros. De los guerrilleros, de Ayopaya, ¿no? Que es el que entró a La Paz el 29 de enero del 25, cuando Lañeta sale de La Paz. Él entra con sus huestes a la ciudad de La Paz y toma la ciudad de La Paz. Y hacen un gran cabildo donde se decide mandar a un subalterno de Lanza, que era Vallivian, el futuro presidente de Bolivia. Deciden mandarlo a Puno para que apresure la marcha de Sucre, que estaba ingresando de Puno a La Paz. ¿Sucre entra primero antes que Bolívar? Claro, mucho antes. Sucre llega a La Paz el 7 de febrero del 25. Y el 9 de febrero, esto es lo más importante, el 9 de febrero firma un decreto, el decreto del 9 de febrero del 25, convocando a la Asamblea Deliberante, que finalmente se reúne el 10 de julio en Chuquisaca. De tal modo que él ya toma el poder. Sucre ya toma el poder, ya firma decretos. Sucre ya toma el poder antes de ingresar al Alto Perú. Es decir, toma decisiones para el Alto Perú, sobre el Alto Perú, estando en el Perú, estando bajando. Y se acatan. Y
se acatan, por supuesto. Y todos aquellos militares españoles o criollos que vivían en el Alto Perú, que se habían dado la vuelta hacia el lado patriota, le hacen caso y le piden instrucciones. Hay cartas, hay memoriales, hay una serie de documentos sobre todo lo que estaba sucediendo en el Alto Perú, pidiéndole instrucciones a Sucre, que venía bajando lentamente. ¿Bajando o subiendo? O subiendo. Subiendo. No, bajando del norte al sur, sí. Valentín, Sucre fue el primer presidente de Bolivia, no Bolívar. Sí, en los hechos sí, porque él asume el mando general cuando llega a Chuquisaca. Bueno, ya había asumido el mando, pero toma el poder real en medio de la asamblea. Pero hay un dato interesante: él no se queda en Sucre mientras delibera la asamblea en Chuquisaca. Se llamaba Chuquisaca, Charcas, La Plata. No se queda allá, él sale. Él sale porque no quiere interferir en la asamblea. Era un hombre muy interesante, muy interesante, de decisiones de esa naturaleza, como la de llamar a la asamblea deliberante sin la quiescencia de Bolívar. Bolívar nunca quiso que esto sucediera así y se lo hizo saber. Bolívar no quería que el Alto Perú se independice y sea república distinta al Perú. Jamás. Él quería que Perú, el Bajo Perú y el Alto Perú, sea un solo país. Y cuando se entera de este hecho, porque se entera cuando las cosas ya habían sucedido. No había internet, pues. Desgraciadamente. Cuando se entera de esto, lanza un decreto en el Perú. Él estaba bajando de Lima hacia el Alto Perú y se entera que el Sucre había firmado. Por supuesto, la carta que le manda a Sucre es mortal, es terrible, pero adicionalmente lanza un decreto en el que dice que el único ente, la única entidad que va a poder aceptar la creación de este nuevo país es el Congreso peruano. Entonces, una vez que supuestamente se delibere en Bolivia, en este nuevo país se delibere si va a ser independiente o no, eso tenía que pasar al Congreso del Perú, donde se iba a decidir esto. Nunca sucedió aquello, porque el Congreso del Perú no se reunió el 25, el 26, y recién se reúne el 27, y ya la cosa ya estaba hecha y no había nada más que añadir. Cuando llega Bolívar, esto de que la república se llame Bolívar, ¿era para congraciarse? Pero por supuesto. Esa es una idea de Olañeta, de Casimiro. Ya hablaremos de Casimiro. Sí. Protagonista. Protagonista, además de primer orden. La idea es, primero, en la asamblea deliberante, en Chuquisaca, se toman 3 determinaciones fundamentales. Primero, darle a Bolívar y Sucre un premio económico. Segundo, que esto se llame Bolívar, República de Bolívar. Y tercero, pedirle a Bolívar que redacte una constitución para este nuevo país. Grave error. Grave error. Y se forma una comisión de 2 personajes para que vengan a La Paz a convencerlo a Bolívar de todo este proceso. Y se nombra a Casimiro Olañeta, no podía ser de otra manera, y a Mendizábal, un cura que fue párroco, y, bueno, un hombre muy importante, jujeño, o sea, en realidad argentino, pero que representaba en la asamblea a La Paz. Y estos 2 hombres se encaminan desde Charcas, desde Chuquisaca, se vienen a La Paz. A caballo. En carruaje, se vienen a convencerlo a Bolívar de este hecho. Y Bolívar reitera el decreto que había sacado
unos meses antes, cuando bajaba hacia el Alto Perú, y dice: solamente el Congreso. Del Perú. Del Perú. Yo no puedo. Pero lo más asombroso de todo esto es que sí acepta hacer la Constitución. Es decir, hay una contradicción absoluta en la manera de pensar o de hacer de Bolívar, porque acepta hacer la Constitución, pero no acepta que este era un país independiente en ese momento. Oye, no éramos independientes todavía, según Bolívar, pero acepta hacer la Constitución y la comienza a redactar a partir de ese momento. Bueno, la Constitución dice presidencia vitalicia. Vitalicia. O sea que él iba a ser nombrado presidente, yo me imagino que eso estaba en los planes, e iba a ser vitalicio. Bueno, ¿cómo nos hemos librado? Voy a dar un salto. ¿Cómo nos hemos librado de la presidencia vitalicia, que no es lo más democrático, ¿no? Es decir, él era el bastión de la libertad, de la democracia, en fin, que había un Bonaparte en el alma de Bolívar. Bueno, me imagino que en el espíritu de Bolívar todo lo sucedido lo engrandeció de tal manera que él estaba más allá del bien y del mal. Entonces creyó que lograr una presidencia vitalicia era lo correcto. Le correspondía. Le correspondía. Pero no solamente eso, porque esta Constitución casi idéntica es aceptada en el Perú. O sea, Perú y Bolivia en un momento dado tienen una sola Constitución, una misma Constitución con muy pequeñas diferencias. Puño y letra de Bolívar. Puño y letra de Bolívar. Bolívar hace una Constitución vitalicia, él se nombra vitalicio, no él, perdón, el presidente, el que tendría que haber sido nombrado presidente era vitalicio. Nunca sucedió en Bolivia aquello, porque Bolívar salió de Bolivia y nunca más volvió, ¿no es cierto? Pero en esos 5 meses que estuvo, ¿fue presidente? Fue presidente. Tenía el rango de presidente. Rango total de presidente. Pero no entró en vigencia su Constitución. No, la Constitución es del 26. Estamos hablando del 25. Él estuvo en Bolivia desde agosto del 25 hasta enero del 26. Sale de Bolivia el 10 de enero del 26. Es decir, está en Bolivia 5 o 6 meses. Y deja Sucre. Y deja Sucre. ¿Y Sucre no coincide con la vitalicia? Nunca le gustó la vitalicia. Hay cartas clarísimas al respecto. Nunca le gustó la vitalicia y se lo hizo saber. Pero a nadie le gustó la vitalicia, es decir, no, el tema de la vitalicia es fatal, es terrible, porque se asemeja mucho a un reino, a una monarquía, ¿no es cierto? Porque además, en la Constitución dice que ese presidente vitalicio nombraría al vicepresidente, que es el que en definitiva, si muriera el presidente, fuera el sucesor. La Constitución vitalicia es tremendamente enredada, pero es interesante. Se nombra un presidente vitalicio, ese presidente vitalicio nombra un vicepresidente que es el que gobierna. En realidad. No, además estaba pensado en Bolívar. Bolívar lo hizo a su talla. A su talla. Lo hizo para él. Lo hizo para él, exacto. ¿Cuándo nos libramos de eso? Nunca se aprobó. Vino el Congreso. Sí, se aprobó. La Constitución vitalicia estuvo vigente 5 años, desde el 25, desde el 26 hasta el 31. Entonces vitalicio era Sucre. Sí, en los hechos, pero es que él sí asumió el cargo porque hay una elección. Hay una elección el 26 y Sucre asume la presidencia, que en los mismos términos de la Constitución sería el presidente vitalicio. Sin embargo, él no nombró un vicepresidente. Por tanto, quedó medio chueco el asunto ese y se mantuvo así hasta el 31, cuando Santa Cruz, el presidente
el mariscal Andrés de Santa Cruz hace una nueva constitución, donde se modifica absolutamente todo y el rango de presidente fue más grande, ¿no? Santa Cruz en aquella fue más época, claro que sí, ¿no? Es la visión, el manejo que tuvo del poder. Pero él tenía la idea de Bolívar. Alto Perú y Perú tenían que ser uno solo y lo logró. Otra vez, es un tema de lo más delicado, porque hay en Bolivia, no tanto en Bolivia como en el Perú, hay un hecho de rompimiento con todo aquello, ¿no? Con la posición de Santa Cruz, con el ímpetu con el que manejó las cosas, y tal es así que gran parte del Perú se puso contra él en todo este proceso, ¿no? Valentín Salto, estamos en el bicentenario de estos acontecimientos que tú relatas. Ya no tenemos república. ¿Sí? ¿O sí? Sí, esta es una contradicción, ¿no? Terrible contradicción. Estamos celebrando el bicentenario de la República de Bolivia cuando estamos en un estado plurinacional. Que no es republicano. No, pues, para nada, ¿no? Entonces, hay algo que no encaja en todo este criterio, ¿no? Es por eso seguramente, y esto hay que recalcarlo, es por eso que este gobierno nunca le ha dado a estas fechas, a esta conmemoración, el rango que tendrían que tener. Todos los países que nos rodean han tenido su bicentenario hasta hace pocos años atrás. El 21 lo tuvo el Perú y tal, la Argentina un poco antes, Chile. Paralizaron, ¿no? Actividades. Pero realmente es un hecho extraordinario, los 200 años. Y lamentablemente en Bolivia no ha pasado absolutamente nada. Vuelvo al principio, Casimiro Olañeta. Se habla muy mal de Casimiro Olañeta, que era un oportunista, etcétera, y que hemos sido gobernados por Casimiros Olañetas hasta el día de hoy, y por eso es este resultado, este triste resultado. ¿Qué opinas de Casimiro? No, yo no coincido con ese criterio. Yo creo que Casimiro Olañeta fue un hombre extraordinario, de una visión realmente extraordinaria. Si no hubiera sido su participación, posiblemente no existía Bolivia, ¿no? Te he contado sí, que Sucre hizo un decreto el 9 de febrero del 25, convocando a una asamblea, a la que llamamos sí, Asamblea Deliberante. Ese decreto, en realidad, lo confecciona Casimiro Olañeta. Así, un borrador lo había confeccionado Sucre el 2 de febrero del 25, cuando se encontraba en Puno. Olañeta toma ese decreto, lo reforma, y ese es el decreto que se aprueba aquí en La Paz el 9 de febrero. Es decir, y ese es... Y es el que maniobra con Bolívar. Ese es el que lo convence a Bolívar. Ese es el que lo convence que este debe ser un país independiente. Bolívar no estaba de acuerdo. Y que haga una constitución como la que salió. Sí, esa ya no es culpa de Olañeta, pero la constitución que sale es una constitución muy rara, muy especial, muy conflictiva, pero definitivamente es la que hace Bolívar, y a raíz del pedido de Olañeta. O sea, Sambil no era. No, yo creo que se le han achacado mil cosas. Fue todo. Le faltaba ser cardenal, pero fue todo, ¿no? Es decir, él a partir del 25, del 26, el hombre fue ministro de todo, fue presidente de la Corte Suprema, fue presidente de la Asamblea Constituyente del 26 le faltó la presidencia y ser obispo. Y nada más. Le faltó un cachito para eso, pero fue todo. Muere en 1860, después de haber sido embajador en Europa,
embajador en Chile, en el Perú. Es decir, un hombre realmente de un peso extraordinario, políticamente hablando, con grandes defectos, pero no los que se le achacan tan fácilmente. Eso de las dos caras, todos éramos dos caras, todos eran dos caras, uno más, ¿no? Y en esa época no podía ser de otra manera, tenías que estar con todos, es decir, no podías estar, parcializarte como realista solamente o como patriota, porque de uno u otro lado te mataban y listo, se acabó el asunto. Valentín, 2 guerras o más, pérdida de territorio, dictaduras. La democracia ha sido una anécdota en nuestro país. Sí, no, yo no soy tan radical como tú miras las cosas, pero definitivamente hemos tenido a lo largo de la historia grandes dramas territoriales, sobre todo territoriales, que nos han, yo creo que nos han vuelto muy especiales, muy introvertidos, mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. Derrota tras derrota, eso marca una personalidad. Desde luego. En ese aspecto creo que tienes razón. Fútbol, no ganamos, ¿sabes? No podemos festejar nada. No, estamos festejando en la medida de nuestras posibilidades, ¿Pero qué decías de la democracia? ¿En qué sentido? Que yo te decía que fueron episodios, fueron cortos episodios. Estuvimos en guerra, estuvimos en dictadura, persecución, corrupción. Pero volvamos a lo de la democracia. Hemos tenido largos periodos democráticos. Liberal. Sí. Y desde 1982 hasta la fecha tenemos un proceso muy conflictivo, pero en el fondo todavía somos democráticos. En el fondo. No tan así, pero sí, democráticos. Muy complicados. ¿Qué es lo que lo hace complicado? ¿Por qué estamos entre golpes, elecciones? ¿Qué hace de... Los bolivianos. ¿Qué hace, sí? Somos muy complicados. De sí. este país. Has visto que la presidenta del Perú lanzó país fallido, ¿no? ¿Qué dices de eso? Habría que haberle corregido, gobierno fallido. Pero definitivamente, no tienes razón en aquello. Caso contrario no existiríamos. Pero estamos acá y seguimos adelante. ¿La revolución del 52 fue lo más importante que le pasó a este país? Yo creo que sí. Yo creo que fue el hecho, sin lugar a duda, más importante que hubo. ¿Por qué? Todas las medidas que se tomaron, los cambios que se hicieron, todo aquel, la dirigencia que tuvo todo aquel proceso extraordinaria, el partido político que dirigió aquello, importantísimo. Creo que fue un hecho realmente de primera magnitud. ¿No lo asemejas con el advenimiento de Evo Morales? No. Se te cae la cara, dices, ¿no? No, lamento mucho, no creo, no puede ser. No fue de esa importancia. No. Acá hubo un cambio trascendental ese momento. Tú y yo éramos... Naciendo. Recién. No sabemos lo que había, a no ser a través de las lecturas que hemos hecho, del conocimiento de nuestros padres, de los cuentos que hemos arrastrado, pero el 2006 que toma el poder este señor Morales es completamente diferente a lo que sucedía el 52, totalmente diferente. El camino estaba trazado y él lo toma en democracia además, ¿no? Gana una democracia, gana una elección. Valentín, ¿quién ha sido el presidente más destacado de Bolivia? Yo creo que es Paz Extensoro.
¿De lejos? De lejos. ¿Y el mariscal Andrés de Santa Cruz? Yo creo que tiene un rol preponderante en aquella época y que supo encarrilar a Bolivia en un tema de desarrollo muy interesante. Pero no lo equiparas a Extensor. No. Yo creo que Paz dio la vuelta a Bolivia. Y dio la vuelta en dos oportunidades diferentes, ¿no? Esto es increíble. En dos oportunidades diferentes y con una profundidad sensacional. Valentín, me llama la atención los jóvenes que eran los fundadores de la República de Bolivia. 30añeros. Sucre, 30 años. Cumplió 30 años en Puno antes de ingresar a Bolivia, días antes de ingresar a Bolivia. Olañeta, 29 años, acompañándolo a Sucre. Y así, bueno, Bolívar, en aquella época, 42 años. O sea, era el joven, libertador. El libertador Bolívar. 42 Andrés años. de Santa Cruz también era joven. Un poco mayor que Sucre, pero muy poco. No te puedo dar exactamente la fecha en este momento, pero tenía 33 años cuando sucedió todo esto. Hasta Bush, que también fue muy joven, ¿no? Con esa misma edad, evidentemente. Entre la guerra del Pacífico y del Chaco, supongo que la tragedia más grande es la del Pacífico. No, por supuesto. Yo creo que el Pacífico nos cercenó. Yo creo que el Pacífico nos dejó mancos. Yo creo que el Pacífico nos quitó espíritu. En cambio el Chaco no. El Chaco fue una anécdota más, es decir, perdimos territorio, mucho territorio. Y gente, 50.000. Mucha gente, pero no logró cambiar nuestro rumbo. Nuestra condición. ¿No? Vos has tenido que estar en Paraguay. Yo he estado muchas veces, tú también seguramente, pero son los paraguayos los que se sienten perdedores del Chaco. Es algo asombroso, es algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, ¿no? Es un cambio de personalidad en todo aquello. Es decir, nosotros los ganadores y ellos los perdedores. Y en Bolivia nos sentimos al revés porque hemos perdido territorio, pero ellos no han podido llegar al petróleo. Y ese creo que es el espíritu que esta gente tiene. Valentín, ¿qué ves hacia adelante? ¿Ves una república democrática? ¿Hay esa posibilidad? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que la democracia se impone, surge otra vez y nos convence a todos de que es lo mejor. ¿Y república? República de Bolivia. No Estado, jamás. Plurinacional, por Dios. Hemos estado con Valentín Abesia López. Valentín, gracias. Gracias, Amalia. Eres muy gentil. Hasta la próxima. Esto es Cabildeo Digital.